Bueno, bien. Nosotros habíamos quedado un poco en la última clase en esta idea de cómo pensar a la literatura o a nosotros como lectores desde cuatro perspectivas diferentes, ¿no? En una en que asumía a la literatura como un registro de lo real, de la verdad, ¿sí? A otro de la mentira, a otro de la manipulación desde el poder, y a otro que era desde la interpretación del lector. ¿Bien? A mí lo que me interesa hoy, de alguna forma, es hacer un repaso de cómo este libro al cual nosotros queremos acceder fue transformándose en la historia y cómo también el vínculo del ser humano con ese material libro fue modificándose en la historia. Hay un texto que yo les estoy mandando que de alguna forma sintetiza un poco todo esto, ¿bien? Puede ser que esté un poco desordenado porque es un recorte IP, que yo hice un texto original, que la fuente aparece al inicio, pero bueno, me parece que es una buena síntesis de lo que de alguna forma intento exponer ahora. ¿Sí? Entonces, esta evolución del libro se puede pensar más o menos desde el cuarto milenio antes de Cristo, con el inicio de las tablillas de arcilla con los sumerios, ¿sí? Y se puede llevar hasta el texto digital de hoy en día, ¿sí? El texto del hipervínculo. ¿Bien? ¿Y por qué esto es interesante? Porque si nosotros pensamos como veníamos haciendo, en esta idea de el lector como algo más allá que un lector de tan solo un texto, sino de cómo nuestra condición de lectores influye en cómo nos relacionamos con el mundo, la evolución precisamente del libro, la evolución del lector, también son las formas de evolución de cómo el ser humano se relaciona con el mundo. Pongamos un ejemplo. Eh, Seguramente ustedes en el liceo más de una vez les mandaron a hacer una línea del tiempo, ¿sí? Esa línea horizontal donde se van colocando año a año los diferentes acontecimientos, ¿sí? Esa línea, si ustedes la piensan, sigue la misma lógica que la línea de la escritura. Es decir, se escribe de izquierda a derecha y hay un sentido progresivo, ¿sí? Cuando yo escribo una idea, comienzo con lo inicial y termino con la conclusión. En esta línea de tiempo se comienza con lo inicial, con el inicio de los tiempos, y se traza hasta lo contemporáneo, que viene a ser la conclusión o el desarrollo de todo lo que pasó antes, ¿sí? Pero hay otras formas de pensar también el tiempo. Sin embargo, la escritura nos ha organizado nuestra forma de pensar de una forma tal, valga la redundancia, que en general solemos percibir al mundo y a la realidad como algo lineal y progresivo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros pensamos en la escritura, cuando pensamos en la literatura, no estamos pensando tan solo en un elemento de ocio, un elemento estético. También estamos pensando en cómo nosotros organizamos nuestras ideas, ¿sí? Por ejemplo, creo yo que una de las cuestiones centrales de la enseñanza de literatura en los liceos, ¿sí? No tiene que ver tanto con descifrar cierto goce estético, que lo está también, de lo bello o de lo feo en el arte, ¿sí? Que eso también está, pero sobre todo es porque la literatura, quizá, como pocas otras áreas, se centra en lo que es el trabajo con el lenguaje y sobre todo con el lenguaje escrito, con la palabra, ¿sí? Y cuando nosotros pensamos en un texto, no estamos pensando en una serie de palabras puestas ahí al azar, sino que ese texto está articulado, está organizado. El trabajo de análisis de la escritura y de producción de la escritura es precisamente el trabajo de la organización de esas ideas. Trabajar de buena forma con la escritura nos ayuda a nosotros como personas, sobre todo a mejorar en la organización de nuestro propio pensamiento. Quiere decir que ustedes el día de mañana, como futuros y futuras arquitectas, ingenieros, médicas, psicólogos, ¿sí? Conseguir un buen desarrollo en la comprensión de una lectura y el buen desarrollo de una buena escritura les va a contribuir mucho a poder organizar de mejor forma las ideas, ¿sí? Y el pensamiento para sus respectivas áreas, ¿sí? De alguna forma, el trabajo con la literatura es eso, es el trabajo con nuestra propia forma
de pensar la realidad. ¿Bien? En esta historia se pueden identificar, y eso lo van a ver en el texto, básicamente unos 6 momentos. ¿Sí? La primera tiene que ver con las primeras manifestaciones gráficas, ¿sí? En las tablas de arcilla, que pensemos no era un lenguaje tan abstracto como el de hoy. No estamos hablando de palabras. Por ejemplo, si había alguien que tenía un registro, no sé, tenía 20.000 corderos, de repente dibujaba un corderito y una mano que señalaba un 2 y otro un 0. Por ejemplo, eran representaciones mucho más pictóricas. Bien, es lo que se conoce como ideograma, ¿sí? Que un símbolo escrito, en vez de representar una palabra, como si yo tengo casa, ¿sí? Esa palabra casa representa la palabra hablada casa, ¿sí? Los ideogramas directamente dibujan una casa. Eso, por ejemplo, hoy en día se da en algunas lenguas asiáticas, por ejemplo en el mandarín en China, ¿sí? Esos dibujos raros que ellos hacen no representan una palabra hablada, sino una representación visual. ¿Bien? Eso es lo que se conoce como ideograma. ¿Bien? El segundo momento es la invención del códice, ¿sí? O del códex. ¿Bien? El códice es lo más semejante a lo que nosotros ahora conocemos por libro. ¿Sí? El códice es una serie de hojas que en su momento fueron de pergamino, ¿bien? Que se atan, ¿sí? Se cosen y a partir de ahí se arma una especie de estructura de libro. Piensen que antes los grandes textos estaban en rollos de papiro, ¿sí? Entonces pasar de un rollo a un libro es una transformación gigantesca y en eso nos vamos a detener en un ratito. ¿Bien? Lo otro tenemos al surgimiento de la lectura silenciosa. Hasta el siglo X más o menos, ¿sí? Después de Cristo, las lecturas se solían hacer frecuentemente en voz alta. ¿Bien? No existía esto que hacemos hoy en día de sentarse frente a un libro y repasar hacia adentro lo que ese libro dice. Todas las lecturas se hacían en voz alta. Luego tenemos un cuarto momento, que es la invención de la imprenta. La invención de la imprenta lo que permite es la reproducción masiva de textos. Antes, por ejemplo, había una Biblia y de repente esa Biblia, otros 10 tipos estaban copiando a mano todo lo que decía esa Biblia. Y a partir de ahí se tenían 11 Biblias, ¿sí? Y luego esas 11 las agarraban otros tipos y así era que se iba reproduciendo. Solo que de repente copiar una Biblia te podía llevar un año. ¿Bien? En cambio, con la imprenta se consiguen reproducir muchos libros en muy poco tiempo y eso permite una gran difusión del libro. Bien, ahí llegamos al quinto momento, que es la masificación del libro y la lectura, y luego un sexto momento, que es lo que se conoce como la aparición del hipertexto. ¿Tá? La aparición del hipertexto es básicamente el texto online. ¿Sí? Ustedes, por ejemplo, si antes estaban en un libro y había una información que ustedes de repente no conocían, tenían que ir a la biblioteca a buscar a un otro libro que tratase esa otra información para poder acceder a ella. Hoy en día yo puedo escribir un texto y poner un hiperenlace con esa información. Entonces el lector, cuando llega a ese momento, si no sabe bien de lo que yo estoy hablando, hace un clic y yo llega directamente al otro portal. O, por ejemplo, puede acceder a un video. Bien, entonces también este hipertexto es multimediático. Bien, y eso genera otra relación con la lectura. Bien, esta cuestión de la lectura resulta bastante interesante porque fíjense que en esto que les decía yo de cómo nosotros organizamos las ideas o almacenamos el conocimiento está muy vinculado a nuestras formas de leer. Bien, hay un mito que involucra al dios Tot, que es el dios egipcio de la escritura y la sabiduría, que dice que cuando le otorga el conocimiento de la escritura al ser humano, y el ser humano lo abraza con rigor, con énfasis, el dios Tot, un poco por la espalda, se ríe de ello, porque sabía que otorgando la escritura, para el ser humano venía un perjuicio, ¿sí? Un daño atrás. ¿Tá? ¿Cuál es este daño? Que él, al otorgar la escritura, sabe que el ser humano va a perder en su capacidad mnemotécnica, en su capacidad de la memoria. ¿Bien? ¿Por qué? Supongamos este otro ejemplo. Un amigo viaja
durante 5 meses, recorre todo Asia, un viaje estupendo. Ese amigo vuelve y me quiere contar a mí acerca de qué tal le fue en el viaje, y los lugares que conoció y los lugares que vio. Y resulta que para contármelo, él me muestra más de 1000 fotos que sacó durante ese viaje. Entonces me dice, mirá, el palacio del Taj Mahal es así, así era el barrio donde me quedé, así y me empieza a mostrar un montón de imágenes. Yo consigo acceder a esa información de una forma que jamás se imaginó. O sea, consigo ver lo que él vio. ¿Bien? Sin embargo, supongamos que ese amigo en el viaje le roban la memoria donde tenía las fotos, ¿sí? Y esa persona cuando llega y le digo, bueno, ¿cómo es el Taj Mahal? ¿Cómo es el barrio donde estuviste? Su posibilidad de narrarme los detalles y las características de esos lugares se va a ver mermada. ¿Por qué? Porque cuando él sacó una foto, él no prestó atención necesariamente a ciertos elementos que son interesantes de recordar, porque sabía que iba a tener un soporte en el cual su memoria iba a estar registrada. Es decir, cuando nosotros tenemos la capacidad de colocar en un elemento externo algo que nosotros vimos o que nosotros supimos, no tenemos la necesidad de retenerlo tan fielmente en nuestra cabeza, porque sabemos que cada vez que lo necesitemos podemos acceder a él. Entonces, por ejemplo, un estudiante en el siglo XIX se tenía que leer todo el libro prácticamente de memoria de biología, porque luego en la prueba o cuando fuera médico iba a precisar recordar todo eso. Hoy en día de repente ustedes leen un material, lo usan para la prueba y saben que tiempo después pueden acceder de nuevo a esa información de forma fácil. Y lo estudian de nuevo, no precisan recordarlo con tanta fidelidad. ¿Bien? Entonces vemos que el vínculo con la escritura, el vínculo con el libro, nos marca una relación diferente con el entorno. ¿Ok? Bueno, bien. Como les decía, el primer momento se trata de las tablas de arcilla, ¿sí? Inventadas por los sumerios. En esa época el libro, digamos, pensando la arcilla como un libro, era más que nada un registro de lo contable, ¿sí? Tenía que ver con cuestiones de organización burocrática del Estado. No había en esas tablas de arcilla un conocimiento teológico necesariamente o filosófico. Bien, ese tipo de conocimientos se seguían transmitiendo de forma oral. Sin embargo, aparece la figura del escriba, que era aquella persona que conocía todo ese código que se utilizaba en las tablas de arcilla. Ese escriba ocupaba dentro de la sociedad un lugar privilegiado porque era un conocimiento que no todo el mundo tenía, no todo el mundo ostentaba. ¿Bien? Luego de las tablas de arcilla se inventa lo que es el papiro, ¿sí? Quizás ya escucharon la palabra papiro. El papiro es una especie de hoja que se hace a partir de una planta que crecía a orillas del Nilo. ¿Bien? Este papiro resulta mucho más liviano que la tabla de arcilla y aparte, por su propio volumen, mucho más fácil de acumular. Por lo tanto, la posibilidad de una gran biblioteca no era una cuestión sumamente pesada ni trabajosa de hacer. Por lo tanto, además con el papiro del conocimiento contable y burocrático del Estado, se empiezan a escribir ciertas cuestiones de orden sí religioso, literario, como puede ser la Ilíada de Homero, o filosófico. ¿Bien? Este papiro, por otro lado, no era accesible a todo el mundo en las sociedades griegas. ¿Sí? Eran sobre todo propiedad de las clases altas, y lo que tenían también como característica es que se deterioraban muy fácilmente y que su escritura no era una escritura como la que conocemos hoy. Bien, la escritura en el papiro se realizaba de forma continua. ¿Qué quiere decir esto? Que no se separaban las palabras, ni tampoco habían signos de puntuación, ¿sí? Se escribía todo junto, así, que después de la O sigue la J sin ningún espacio en el medio. No habían signos de exclamación, signos de pregunta, y estaban escritos para ser leídos en voz alta, ¿sí? La idea que tenemos hoy de agarrar un libro en silencio y leerlo para nosotros mismos no existía. Las lecturas eran para ser hechas en voz alta. Entonces, de alguna forma se requería que quien leyera interpretara al momento que iba leyendo